Buenos días. Estamos ya, ¿verdad? Conectados. Sí. Hola Pablo, buenos días. A todos. Hola, buenos días. Vamos a dar unos minuticos para que la gente se termine de conectar. Buenos días desde Panamá. Oscar, buenos días. Buenos días a todos. Súper. Un minutico más para empezar. Un minuto y empezamos. Ok. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Nos encontramos por acá en las nuevas oficinas de B2A en Puerto Rico, en Ciudadela. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Tatiana Mendoza. Yo soy gerente de proyecto aquí en B2A hace más de 5 años y el día de hoy voy a estar facilitando este webinar. Tengo el placer de estar aquí con dos directores de B2A expertos en este tema que vamos a conversar. Hoy vamos a estar conversando acerca del marco estratégico de palancas de valor, que es una metodología para maximizar la rentabilidad a su nivel más granular. Y voy a dejar que los directores se presenten. Aquí está conmigo Juan Pablo González. Hola, buenos días a todos. Juan Pablo González desde aquí, director de B2A. Caso particular, lidero la oficina de República Dominicana y dirijo la práctica de servicios financieros dentro de B2A. Por aquí Xavi Diví. Soy director también de B2A, llevo la práctica de analítica de negocios y de mercado. También trabajamos con los temas de inteligencia artificial. Y nada, algunos ya los conozco, a otros no, un placer y bienvenidos al webinar. Bueno, fíjense, el día de hoy vamos a tener una dinámica un poquito diferente a los webinars que hemos hecho en el pasado. Como ven, estamos todos aquí sentados con ustedes. Queremos que esto sea más un conversatorio, ¿verdad? Este es un tema que tiene mucho que conversar y tiene muchas aristas. Vamos a buscar que sea lo más didáctico posible y también vamos a hablar con muchísimos ejemplos. La presentación del día de hoy, o lo que vamos a hacer primero una lámina en donde vamos a estar hablando de la teoría de lo que es este marco estratégico de palancas de valor. Después vamos a entrar a aplicaciones de esta metodología en diferentes industrias. Y finalmente vamos a estar conversando de cuál es el enfoque que B2A toma para hacer este tipo de proyectos y qué tipo de retos tiene, qué es lo que necesitamos, etc. Durante todo el webinar voy a tener aquí en la computadora el chat abierto. Por favor, la idea es que podamos tener una conversación, hagan todas las preguntas que quieran. Yo voy a estar entre la conversación y el chat, capturando todas las preguntas y asegurándome, pues, en la medida de todo lo posible, que contestemos todas sus interrogantes. Si alguien tiene alguna pregunta, como saben, me dejan saber por el chat. Entonces vamos a entrar en materia. Para entrar en materia acerca de lo que es la teoría de este marco estratégico de palancas de valor, quisiera preguntarle a Xavi. Ayer estuvimos conversando acerca de cómo poder comunicar esta teoría de la manera más fácil posible, ¿verdad? Y nos encantaría, con el permiso de todos ustedes, hacer una analogía para poder explicar esto sobre todo porque si hablamos de una industria en particular, y aquí tenemos muchas personas de diferentes industrias, ¿verdad? Vamos a hacer algo que sea más cotidiano, explicarlo de una forma cotidiana, de manera de que todos podamos entender como los grandes conceptos que vamos a estar hablando en
cuando hablemos de los ejemplos, de las aplicaciones del marco estratégico de palanca de valor. Y ahí ya estaremos aterrizándolos a cada una de las industrias que vamos a estar. Que no nos va a dar chance igual de hablar de todas las industrias, o escogeremos 2 o 3 para poder ilustrar el tema. Exactamente. Entonces, pues, Xavi, cuéntanos un poco de qué se trata este marco estratégico de palancas de valor con una analogía cotidiana. ¿Por qué lo hacemos? Exacto, es bueno ver un caso cotidiano que se nos haga fácil a todos. Por ejemplo, imaginémonos que un joven, una joven empresaria decide poner un restaurante y pues va a querer, a la hora de establecer su restaurante, entender cómo funciona financieramente su negocio. ¿Está creando valor? ¿No está creando? ¿Está dejando dinero o no? Y para poder saber eso, pues lo más fácil, quizás, lo más sencillo, lo que uno haría directamente es pues entender un poco ver tu cuenta, tu statement, lo que tú recibes al mes, ya sea de ingresos pues, de tus clientes que están consumiendo en tu restaurante, o ya sea todos los gastos que te cargan en la cuenta de las distintas naturalezas, ¿no? Exacto. Claro, pero eso te permite saber cómo va tu restaurante, pero no te permite saber por qué va bien, por qué va mal, cuáles son las razones. Para eso necesitas entender, por ejemplo, qué platos me están dejando un valor mayor o un margen mayor. Me dejan más, no sé, los aperitivos versus los platos de comida o los postres. ¿Qué tipo de cliente este es el que, pues nada, tiende a generar más valor o a dejar más dinero, a consumir más? O productos que tienen un margen mayor. Son aquellos que vienen de manera periódica y viven en la zona a lo mejor, o aquellos que vienen de forma más espontánea, o un turista que se ha enterado a través de las redes que es un buen restaurante, etcétera. ¿Cuál de estos clientes genera más margen para mí? Bueno, y yo me imagino también que el que viene y hace take-out, o el que se queda a comer, También, o el que pide también. delivery, también es un cliente diferente También. por su estructura ¿no? de comportamiento y de costos, ¿no? Para la empresa. Totalmente, Y si totalmente. estoy poniendo los precios adecuadamente, ¿no? Claro, claro. E incluso pensando en precios, imagínate que logro que mi restaurante sea el mejor o bien reconocido porque tiene un plato particular muy bueno. Tiene las mejores croquetas del país o de la ciudad. Claro, eso es un ancla para atraer a gente. Yo puedo, si sé cuál es el margen de ese plato, decidir sacrificar margen de ese plato, sabiendo que estoy atrayendo clientes que van a consumir otras cosas, pero que vienen por eso. Y eso solo lo puedo saber si soy capaz de calcular la rentabilidad a ese nivel de granularidad, ¿no? Parece bien intuitivo, ¿verdad? Normalmente uno diría, bueno, esta señora podría intuitivamente, o esta muchacha, intuitivamente saber y manejarse, ¿no? Sí, pero cuando lo piensas no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo lo llevas a este nivel de detalle? Porque intuitivo puede ser, pero si no sabes verdaderamente los costos que están asociados a cada una de esas unidades, ya sea un plato, un grupo de clientes, un canal, por donde vienen, pues no lo vas a saber. Y déjame poner un poco aquí el ejemplo, ¿no? Imagínate uno de los platos que sirve la dueña de este restaurante, puede ser una pasta a la carbonara, ¿no? Lo más obvio del costo de ese plato son los ingredientes, ¿no? La panceta, es la pasta, es el huevo que lleva normalmente la carbonara, es la crema de leche, de cada uno de esos. Pero, y eso es fácil de calcular, es fácil de asignar a ese plato. Pero ese plato lo hizo un cocinero. Y ese costo del cocinero no es tan fácil de asignar directamente a ese plato, porque ese cocinero ha hecho muchos otros platos. Y hay algunos platos que le toman más que otros. Hacer la paella le toma mucho más tiempo que hacer el plato, la pasta a la carbonara. Así que ya no es tan fácil la asignación de gastos para entender el margen de ese plato. Tengo que empezar a ver cuánto tiempo le dedica el cocinero a cada uno de los platos. Perfecto. Y eso en las distintas industrias nos lleva a tener que hacer gestiones de tiempo, cuando se complica un poquito más y poder asignar bien los costos. Buenísimo, Xavi. Juan Pablo o Xavi, yo quisiera como que de esta lámina entender 2 conceptos que me parecen muy, muy importantes para las conversaciones que vamos a tener con los ejemplos de las diferentes industrias. Y son el concepto de qué es una unidad estratégica dentro de esta metodología. ¿A qué estamos llamando una unidad estratégica? Y el segundo es el concepto de la cadena de valor
dentro de, digamos, lo que usamos para la metodología. No sé si me puedes comentar. Sí, fíjate, partiendo del ejemplo que trajo Xavi, que me parece que es súper bueno para ejemplificar esto. Sí. Cuando tú estás hablando de cadena de valor, tienes que saber en tu propio negocio en qué consiste esa cadena de valor. Aquí lo que estamos vendiendo son platos, que platos no son más que ingredientes que se transforman y terminan siendo un plato que es consumido por un cliente, ya sea en el restaurante, entregado por delivery o tomado por el mismo cliente para llevar. Entonces, eso tiene toda una serie de procesos que uno puede estructurar en partes. La compra, por ejemplo, de todos los ingredientes. Eso es una parte del proceso y de la cadena de valor. Luego viene la parte de la preparación. Inclusive antes de la preparación viene la conceptualización de las recetas y los platos. Y asimismo vas construyendo distintas etapas, que cada una de esas etapas contribuye con un costo en la construcción de ese plato. Ese mapeo del proceso de cómo se van sumando distintos costos y gastos es lo que constituye la cadena de valor en el caso del restaurante. Y dentro del marco de esta metodología. Ahora, en cuanto a las unidades estratégicas, ahí estamos hablando de los distintos objetos que uno quiere de alguna manera atribuirle ese gasto. Obviamente el producto, en el caso de un restaurante es bastante evidente, es el plato, es lo que te está generando el ingreso. Pero ese producto, que es una unidad estratégica, es comprado por alguien. Y ese alguien son nuestros clientes. Entonces, el cliente se vuelve una unidad estratégica también porque es el que está consumiendo. Inclusive, en algunos casos puede decir que el canal por el cual se está despachando el producto es una unidad estratégica, porque yo puedo ver todos mis ingresos divididos por los distintos canales por los cuales yo distribuyo mi comida. En el restaurante en sitio, el que el cliente viene y lo recoge, y en el delivery. Y los tres canales tienen una estructura de costos que me van a dar un margen diferenciado al mismo producto en los distintos canales. Perfecto, buenísimo. Entonces, en resumen, la cadena de valor es todo ese journey o todo ese viaje, todos los pasos para lograr yo tener mi producto, mi servicio, etcétera. Y la unidad estratégica dentro de este marco metodológico puede ser un producto, un servicio, un cliente, un segmento de clientes o un canal. Si no tenemos preguntas por acá, a mí me gustó muchísimo el ejemplo, Xavi. Muchísimas gracias. Yo creo que... Sí, yo creo que es importante cuando trasladamos esto a otras industrias, Sí. cada uno de ustedes debe preguntarse si mi compañía se hace esas preguntas y si lleva su rentabilidad a ese nivel de detalle. Porque parte de lo que hemos visto es que las compañías que tienen una metodología consistente de convertir los ingresos y los gastos generales de una unidad de negocio, de la compañía completa, a esas unidades estratégicas para poder tomar decisión y mejorar la rentabilidad, logran entre un 10 y un 30% de aumento en la rentabilidad. Vamos a ver Depende si nos mucho de la están industria. escuchando. Vamos a ver si nos están escuchando. ¿Escucharon eso? Por favor, digan en el chat que escucharon. Las empresas pueden dejar sobre la mesa entre 10 y 30% de su rentabilidad por no hacer un análisis de rentabilidad granular. Claro. Sí, pues, ok, muchísimas gracias, buenísimo. Listo, entonces vamos a pasar a lo que son, vamos a seguir con nuestro webinar aquí. Vamos a pasar a lo que son las aplicaciones, o sea, ejemplos diferentes de proyectos que hemos tenido en estas industrias que vamos a estar comentando. Y por favor, aquí sí, gracias a los que están respondiendo y muchísimas preguntas, siéntanse libres, esto es para que conversemos bastante. Voy a seguir adelante. Específicamente acá vamos a empezar con un ejemplo en la industria financiera. Para esto, pues, Juan Pablo, si nos puedes comentar, a ver, ¿cómo ilustraríamos un ejemplo de maximizar la rentabilidad a nivel granular para un banco? Chévere. Entonces, hablamos de dos cosas que son claves aquí, ¿no? En la lámina anterior. Una es, ¿cuál es la cadena de valor del negocio que estamos evaluando?
Y lo segundo, cuál es la unidad estratégica que hemos decidido usar como ejemplo. En este caso particular, en un banco, vamos a tomar como ejemplo un producto de préstamo. Sabemos que hay distintos tipos de préstamo. Y esos préstamos típicamente tienen una cadena de valor. Esa cadena de valor viene al principio en la venta, todo el tema de la promoción, hacer conocer por el público de la existencia de este producto, todo el proceso de acercamiento que puede tener una institución hacia el cliente hasta que se concreta la venta. La venta es la declaración del interés concreto de ese consumidor que quiere adquirir un préstamo. Luego entramos en un proceso de originación de ese préstamo. No voy a entrar en detalle, pero obviamente la originación por dentro de un préstamo, dentro de un banco, tiene distintas etapas. Análisis de crédito, formalización, revisión de documentos, etcétera, 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 hasta que finalmente se aprueba el préstamo o se rechaza, porque también se rechazan algunos préstamos, y entonces el préstamo es desembolsado y entra en los libros del banco. Una vez que entre en los libros del banco, pasamos a lo que tenemos ahí como el tercer paso de la cadena de valor, que es servir ese préstamo. Ese préstamo, una vez que el consumidor tiene su dinero, termina quizás para mucha gente el proceso, pero a partir de ahí viene todo el proceso de pagos. Ese cliente tiene que mensualmente hacer su pago en función de la amortización que se definió para ese préstamo. Y eso puede pasar por un sinnúmero de cosas. Ahí inclusive yo puedo pedir un balance de cancelación para saber cuánto me queda el préstamo, puedo hacer un abono extraordinario de capital, es decir, hay una serie de elementos que se dan en la vida de un préstamo. Ese préstamo puede tener un finalización de su vida porque se completaron los pagos y el préstamo cesó, o puede entrar en algún proceso de esa vida en incumplimiento, que es el cliente tiene dificultades para hacer los pagos y entonces se activan procesos dentro del banco para poder recuperar o cobrar ese dinero que está faltando. Todas esas son actividades de la cadena de valor del otorgamiento de un préstamo. Entonces, ¿dónde está la riqueza aplicando lo que habíamos dicho del restaurante aquí? Pues poder en cada una de esas partes de la cadena de valor de un préstamo asignar los costos y gastos reales en los cuales incurre cada uno de esos préstamos. ¿Nos puedes poner un ejemplo, Juan Pablo, en alguna de las partes de la cadena de valor, qué tipo de dinámica de costos hay que asignar a la unidad estratégica que, por ejemplo, estamos poniendo en esta oportunidad que es un producto? Sí, por ejemplo, algo que suele suceder mucho en las partes de análisis de crédito es que uno recibe una cantidad, vamos a decir, 100 préstamos para analizar en un mes. Esos 100 préstamos son de clientes que tienen perfiles distintos. Y típicamente, quizás de esos 100 préstamos yo termino aprobando 60. Hay 40 que no cumplieron las calificaciones de crédito o mis requerimientos, y esos 40 que aplicaron y tuvieron un oficial de relación que hizo la venta, un analista de crédito que analizó el préstamo, incurrieron en gastos que al final no van a terminar en un producto exitoso. Ese gasto, una gran pregunta es, ¿a quién se lo asigno? Claro. Y la forma normal, vamos a decir, más común, es decir, bueno, eso es un gasto, que es el gasto de hacer negocios, el costo de hacer negocios. Eso se lo voy a distribuir a todos mis préstamos que yo finalmente pude originar. Esos 60 préstamos que yo originé tienen perfiles distintos. Vamos a decir que mi credit score del buró es diferente para cada uno de ellos. Entonces, los mejores créditos normalmente tienen una tasa de rechazo muy baja y los peores créditos tienen una tasa de rechazo alta. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, esos 40 que yo rechacé, el cost muy probablemente son de los FICO scores o los créditos más bajos. Yo debería imputarle todo ese gasto proporcional a esos niveles de crédito a los que sí se desembolsaron, o lo distribuyo a todos por igual. Total, porque parece injusto que se lleve todo el costo a aquellos que tú sabías a lo mejor desde el principio que iban a pasar. Correcto. O sea que evaluar un producto de préstamo malo cuesta más. Y el segmento al que pertenece te va a costar más. Por lo tanto, tu decisión podría ser directa, pero podría ser, oye, yo a estos clientes que tienen un credit score bajo, les voy a cobrar un poquito más, porque mi costo, esto es sin entrar en las pérdidas esperadas,
Obviamente va a haber más pérdidas en ese tipo de segmentos, pero adicionalmente mi costo de procesamiento y eventualmente de cobro, porque también esos son los préstamos que caen en incumplimiento y cuestan más. Todos esos gastos no los estoy distribuyendo de manera apropiada al segmento de riesgo que engloban. Por lo tanto, esos préstamos me salen mucho más caros de lo que realmente yo estoy viendo. Y Juan Pablo y Xavi también, una pregunta. ¿Por qué para mí sería importante saber esto? Al final del día, si mi voto online, si al final yo tengo un negocio rentable, o sea, ¿por qué sería importante yo tener esta discriminación de información, esta granularidad? ¿Qué tipo de estrategias o iniciativas esto me pudiese traer? O sea, Bueno, ¿cómo maximizo supuestamente la rentabilidad a través de esta información? Bueno, por ejemplo, modificando tus políticas de crédito. Si te das cuenta que los niveles de crédito más bajos tienen tanto costo operacional, yo puedo decidir no originar tantos de eso. O puedo decidir hacer más baratos los de mejor FICO Score porque mi costo operacional realmente es menor del que hoy en día estoy considerando y son más rentables. Afecta el price. O sea que políticas de crédito y pricing son dos palancas de maximización de la rentabilidad en un préstamo que yo las puedo mover más adecuadamente, tener un conocimiento más granular y específico de esas actividades. Buenísimo, muchísimas gracias, Juan Pablo. De nuevo, todos los invitamos a hacer preguntas. Estoy súper pendiente por aquí. Si tienen alguna pregunta, yo pues también tengo preguntas, como verán, y voy haciendo preguntas por aquí. Vamos a movernos a nuestra segunda industria. Aquí vamos a estar conversando, aplicaciones y ejemplos en la industria de seguros, específicamente lo que es property and casualties. Xavi, cuéntanos aquí cómo aplicaríamos un poco esta metodología, tomando en cuenta que pusimos aquí como ejemplo una unidad estratégica de canal, que es primero que es un canal dentro de este mundo, y luego pues la cadena de valor y las aplicaciones. Sí, los negocios de seguros de propiedad y contingencia, también la lógica de esa cadena de valor empieza por la venta, ¿no? Y el canal de venta puede ser distinto. Tenemos desde empleados, o una fuerza de ventas interna que puede estar ofreciendo los productos en nuestras pólizas de propiedad y contingencia, o puede ser que subcontratemos esa fuerza de ventas a lo que se llaman corredores de seguros externos. También puede ser que lleguen por canales digitales, ¿no? Y el entender un poco, no solo, pero por un lado, la estructura de costos de cada uno de estos canales, porque no es lo mismo el sistema de incentivos que tienes con tu fuerza de ventas que los acuerdos que tú tengas de pago con corredores externos. Y no solo eso, sino también el tipo de clientes que viene por cada uno de los canales, porque nos podemos encontrar que el perfil de cliente que llega por canales digitales no solo nos acarrea un costo más barato, ¿no? Porque es un canal relativamente más barato, sino que además a lo mejor tiene un perfil de probabilidad de pérdidas o de que surjan reclamaciones distinto al de otro canal, ¿no? Entonces, si no sabemos eso y no lo podemos asignar ese gasto de reclamaciones o de pérdidas ajustado a este tipo de cosas, si no lo calculamos, pues perderemos ese insight y esa acción. No sé mucho de esta industria, pero lo poco que entiendo es que 85% del costo, del gasto, se va, tiene mucho que ver con la parte del manejo de las pérdidas, ¿no? Sí. O sea, me llama la atención cómo eso se puede... Sí, mucho es, y ahí viene el siguiente paso dentro de la cadena de valor, porque es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es muy importante y contingencia. Y hay especialistas, actuarios, que se dedican a entender un poco cuál es la probabilidad que tiene cada tipo de persona, por sectorial o también por el tipo de producto, de tener un daño, un perjuicio, un accidente y reclamar a la compañía, ¿no? Y eso genera, como tú dices, el 80% de la pérdida de los gastos de este tipo de estas compañías, ¿no? Entonces, la pregunta también es, ¿pero qué hacemos con el otro 15%? Ese 15% es el que me puede permitir, porque sobre esos accidentes, pues podemos actuar a través de poner una prima más alta o más baja,
pero hay poco que podamos hacer o menos que podamos hacer para evitar alguno de estos accidentes, ¿no? Pero hay otro tipo de gastos donde a lo mejor sí podemos trabajarlos, ¿no? Y podemos dedicarnos a ese también, ese otro 15%. Por ejemplo, todo lo que es la parte de reclamaciones. Las reclamaciones que vienen, es otra de las etapas de valor. Las reclamaciones o el gasto o el esfuerzo que tenemos que dedicarle es distinto para cada tipo de póliza. No es lo mismo una póliza comercial donde hay varias compañías envueltas o hasta algún litigio incluso, que una póliza de auto, que pues, es más estándar en ese sentido. Si nosotros logramos calcular el mayor costo de unas versus otras, eso lo podemos incorporar también a la prima y no solo tener en cuenta el gasto. Y además, pues podemos establecer métodos de automatización o incluso de inteligencia artificial que nos ayuden a la toma de decisión más automática en ese proceso de reclamación, que haga que de repente ya sí sea más rentable ese tipo de política. Nos van a llevar a una acción en ese caso. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando del canal en específico, me imagino bueno, que se puede maximizar toda esa cadena de valor en un canal para tratar de que sea de menor costo y, o sea, un poco eso es lo que estoy entendiendo también, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ahí Como es self-service, pues. exacto. Puede ser más self-service, que haya menos intervención humana. También hay parte del proceso por ejemplo, también de las reclamaciones que tienen que ver, por ejemplo, las pólizas de auto con la reparación del auto cuando se produce un accidente y tienes una reclamación. En esos casos lo llevas a un taller para que repare el carro, etcétera. Si tú eres capaz de entender qué talleres te dan mejor precio, tienen las piezas más baratas, pueden establecer unas cotizaciones más razonables, tú puedes empezar a mover productos en el proceso de reclamación, más a unos que a otros, para mejorar la rentabilidad. Por acá tenemos un comentario, más que una pregunta. Se debe establecer los costos por ramo, producto y canal de comercialización. Tal Exactamente. cual, tal cual. Asimismo, como dijo Xavi, en este caso ramo y producto son las categorías, digamos, tal cual del tipo de producto, familia, en el caso de ramo, la familia de los productos que cada uno de ellos tienen un análisis de riesgo bien diferente, una probabilidad de ocurrencia y una probabilidad de pérdida diferente. Canal de comercialización se refiere a la parte de venta, pero adicionalmente a lo que menciona Oscar, que es correcto, también se puede seguir en la misma cadena de valor en la parte de pagos, reclamaciones y reaseguros, en tal caso, que son componentes del costo y del gasto que afectan la rentabilidad de esos productos. Perfecto. Ahí también es importante ver al cliente, porque a veces el cliente es la suma de muchos de los productos que tiene. Y en ocasiones, pues decidimos quizás sacrificar a lo mejor la rentabilidad de algunos de los productos que tiene el cliente porque sabemos que hay otros que son más rentables. Por lo tanto, es importante entonces tener también en cuenta la rentabilidad del cliente. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con nuestras aplicaciones. Ahorita vamos a hablar de lo que es digamos, de todo lo que es la industria logística, aplicaciones del marco de palancas de valor dentro de esta industria. Para esto, Juan Pablo, te voy a pedir que nos expliques un poco qué es un cliente dentro de esta industria, de qué se trata un poco esta industria, el tema de la cadena de valor y pues las aproximaciones y los retos que ves de la aplicación de esto. Chévere. En la industria logística y distribución, porque la verdad es que tienen elementos bastante comunes, pero en este caso, por ejemplo, si nos imaginamos todo el proceso, digamos, yo soy una compañía que necesito adquirir materia prima de otro país y traérmela para poder hacer mi proceso de producción. Eso todo el tiempo sucede y para poder hacer eso yo necesito típicamente de un operador logístico que me brinde una serie de servicios para los cuales me permiten traerme esa carga desde el país de origen al país, a mi país. Ahí vemos, por ejemplo, una división a grandes rasgos de 5 pasos en la cadena de valor, que eso lo podemos fragmentar inclusive mucho más. Pero primero hay un proceso de recogido de la carga en origen. Eso pasa por
un transporte, un recogido y un llevado a puerto de origen. Luego tienes el transporte, en el caso que sea internacional, puede ser o vía marítima o vía aérea. Cada uno de ellos tiene un costo y un tiempo diferente. Luego, una vez que llega al país destino, se tiene que hacer el proceso de descarga y almacenaje, típicamente en puerto o cerca del puerto. Y mientras se va haciendo ese proceso, entra el proceso de los servicios de aduana, que es cómo nacionalizo ese producto en mi país. Y hay toda una serie de dinámicas que me permiten de cómo entrar ese producto a un país, pagar los impuestos que hay que pagar, etcétera, ¿no? Una vez que ya está el producto nacionalizado, viene el despacho al destino final. Eso puede tener tanto un transporte terrestre local, o como puede tener un almacenaje por un tiempo intermedio si es que mi cliente no lo puede recibir en el momento, con lo cual se da otro tipo de almacenaje. Entonces, este es en pocas palabras, es la ruta que vive ese bien que es adquirido por mi cliente para poderlo llevar a mi destino. En este caso hemos tomado el cliente como unidad estratégica porque entendemos que un cliente puede contratar uno o varios de esos servicios a través mío. Y el hecho de que yo decida escoger uno y otro es total libertad del cliente y él puede fraccionar esos servicios. Ahora, desde el punto de vista de la compañía de logística, lo que quiere es maximizar ese nivel de servicios y de entrega de valor a ese cliente. Por lo tanto, si nosotros hacemos los ejercicios que hablamos de adjudicación de costos a cada una de esas etapas, yo puedo definir mejor mi margen específico por servicio. Y ese margen específico por servicio, cuando lo sumo a mi cliente, me da un margen resultante del cliente. Y ese margen es lo que yo quiero gestionar. Para eso yo puedo decidir conscientemente vender productos o servicios a un menor valor si eso me lleva a tener el negocio completo, por ejemplo. Y ese sacrificio que yo hago en algunos productos o servicios de rentabilidad y de margen es una decisión consciente cuando tengo estas herramientas. Cuando no, puedo no estar haciéndola o puedo decir, mira, no voy a bajar de tanto de margen y yo pierdo ese producto y pierdo el cliente en otros servicios que podría hacer. Juan Pablo, otra aplicación pudiese ser, por ejemplo, ver algunas actividades dentro de esa cadena de valor y ver cuál me está costando más o menos. Y entonces hacer ese doble clic ahí y decir, ok, ¿cómo utilizo mejor mis recursos aquí? O tercerizo esto. O sea, Sí, y vas a ver ejemplos concretos, porque todo esto uno dice, bueno, pero yo lo puedo hacer, porque yo tengo el total de todo lo que yo gasto en almacén y tengo el total de todo lo que ingreso, tengo mi margen por almacenaje o por transporte. Pero cuando entras en el detalle de asignación, te voy a dar un ejemplo bien concreto. Yo puedo transportar del punto A al punto B 100 toneladas de un producto. Y quizás mi driver principal de costo de transporte es el número de millas recorrido y el peso de lo que yo estoy transportando. okay. Eso es cierto, pero es diferente, por ejemplo, si yo uso un tipo de transporte que es de doble vagón versus uno de un solo vagón, porque necesitaría más el doble de viajes y el doble de conductores en un solo vagón versus uno de doble vagón. Entonces, no solamente las millas y el peso es importante, hay otros elementos dentro de la operación que si no entras en el detalle no puedes asignar los costos correctamente. Súper interesante. O tomar decisiones del tamaño a lo mejor Claro, de los camiones. yo que puedo necesito. definir y duplico mi cantidad de vagones dobles porque el tipo de clientes que yo tengo son de alta carga. O no, la verdad es que no me conviene porque son cargas pequeñas. Entonces no es unos vagones tan grandes y tan costosos para transportar poco peso. Pero esas son las discusiones que se dan cuando granulas la rentabilidad a ese nivel. Buenísimo, súper interesante. Por acá, si alguien tiene alguna pregunta, ¿todo bien? Vamos para adelante. Bueno, con respecto a este tema, estos ejemplos de aplicación, pues vemos si nos pueden ayudar aquí un poco a comentar en general los beneficios que hemos conversado. Sí, en primer lugar, pues tú tienes la capacidad de establecer un precio basado en la información que tienes de costos de ese grupo de clientes que pueden formar un segmento o de ese tipo de producto.
te permite añadir costos que originalmente no habías ni considerado, porque no es la práctica del negocio, que están bien atados al patrón de comportamiento de ese tipo de clientes. Me voy a parar aquí. Dame un ejemplo de esto, porque entiendo que hay unos costos que son bien directos, hay unos que son más indirectos y hay unos que ni siquiera estaban en el mapa tan claramente. Sí, por ejemplo, en el caso de un cliente de banca, ¿no? De un cliente que tiene un préstamo personal, un ingreso y de hecho un gasto que es directamente imputable a ese préstamo es el interés. Tanto el interés que te paga el cliente por ese préstamo como el costo de financiarlo para mí como banco, ¿no? Eso es directamente imputable a ese préstamo. Pero hay otros costos que no son tan fáciles de imputar, aunque son parte de la operación directa de ese préstamo. Por ejemplo, si esa persona llama al centro de llamadas por cualquier duda que tenga con los pagos o con un préstamo específico, bueno, pues el centro de llamadas tiene un costo total y ese costo total se distribuye en función de la gente que está llamando y las preguntas que tiene sobre qué productos. ¿Cómo hago para distribuir ese gasto que no está atado directamente al cliente o producto, ¿no? Entonces ahí tengo que tener información de cuántas llamadas recibo en el centro de llamadas, qué clientes me las hace, cuánto tiempo duran esas llamadas, para qué producto está llamando. Y esa granularidad de información transaccional yo la uso para entonces distribuir esos gastos de centro de llamadas a las unidades de rentabilidad correctas. Perfecto. Algo importante, antes de movernos a la siguiente lámina, es que cuando hablamos de pricing, obviamente hemos estado diciendo mucho de conocer tu costo real para poder definir tu margen de ganancia. Pero sabemos que el pricing no puede estar desconectado del mercado. Claro. Por lo tanto, también puede costar un producto hacerlo 95 y en el mercado se vende a 100 y yo tengo un margen de ganancia 5% que no se compara y no me conviene. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta ahí, no si voy a subirlo a 110 para poder generar el margen que yo quiero, porque si me lo subo a 110 me salgo del mercado y no vendo el producto. Exacto. Entonces ahí la decisión es o redefino mi cadena de valor y de costo para yo bajar ese costo a un margen que sea competitivo en el mercado, o dejo de ofrecer el producto porque estructuralmente no soy competitivo versus otras personas. O sea que la decisión de pricing no solamente sube precio, la decisión de pricing es una decisión estratégica que me lleva a cuestionarme si yo tengo el derecho de ganar ofreciendo ese producto. Espectacular. Mira, aquí tenemos un comentario de Rebeca, el área de riesgos, por ejemplo, o de gobierno corporativo, que pudiésemos decir que son, es difícil. ¿Cómo imputarías tú estos costos de overhead y de riesgo y lo que Rebeca trae, pues? Sí, esa es un área que está más alejada un poco de la operación y que depende de la naturaleza un poco del gasto, lo distribuimos de una forma u otra. Cuando es un overhead, por ejemplo, digamos, el área de recursos humanos, por decir algo, muchas veces lo que hacemos es repartirlo entre los clientes o entre los productos de una manera más o menos equitativa, porque no podemos decir que el área de recursos humanos dé un apoyo particular a unos o a otros, más un costo de la operación completa. El área de riesgo quizás es un poquito más cuestionable, porque el área de riesgo sí dedica parte de su tiempo a identificar qué clientes son más riesgosos y a establecer un poco la política de crédito que va a asegurarse que le pones el precio correcto a cada uno de esos segmentos, ¿no? Podríamos discutir allí si esa área pues, le dedica más tiempo a un tipo de clientes más riesgosos versus otros menos. Eso es una discusión un poco... Que se va a dar. Sí. Que se va a dar. Yo añadiría algo en ese punto que dice Xavi. Aunque sí hay discusiones de cómo distribuirlo, también una discusión válida es, ¿debería de verdad asignar ese costo en el producto de préstamos? ¿Hace sentido? Porque si yo asigno absolutamente todos los costos de la empresa, hasta el costo del presidente, de la junta directiva, yo voy a tener un producto con una rentabilidad mermada, que la verdad es que cuando yo vendo una unidad adicional de ese producto, mucho de ese costeo es fijo. Solamente el costeo que es marginal sobre ese préstamo adicional, variable, 100% variable,
esa unidad adicional me está trayendo un margen radicalmente diferente a cuando yo asigno todos los costos. Entonces, dependiendo de cuál es la pregunta que yo me estoy haciendo, es entonces si yo asigno o no asigno el costo. Perfecto. Sí. Diríamos que hay, por ejemplo, Oscar pone aquí también añadiría la unidad de cumplimiento, Es obviamente. exactamente el mismo caso O sea, que riesgo y todo, gobierno. y totalmente, porque al final del día, por ejemplo, riesgo y cumplimiento son cosas que van directamente relacionadas con el préstamo. Pero de repente, a lo mejor, como tú dices, la parte del gobierno corporativo, bueno, ahí lo defines, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Espectacular. Vamos a movernos hacia adelante. Hacia adelante vamos a hablar un poco de cuál es el enfoque de B2A para acercarse a estos proyectos, cómo ayudamos a nuestros clientes. Básicamente, cuando, por ejemplo, yo como gerente de proyecto va a empezar un proyecto, cuáles son esas fases o esas etapas que seguimos y qué tipo de actividades o grandes actividades hacemos, qué retos encontramos en el camino. Para... Y aquí yo me pongo en la posición del cliente. Ok, ya te escuché, me convenciste, esto tiene valor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ¿Cómo lo lo hacemos? ¿Cómo me ayudas? Sí. ¿Cómo B2A podría ayudarnos en esto? Exactamente. Entonces, aquí pues tenemos cuatro, obviamente cada proyecto tiene sus particularidades, pero aquí estamos tomando en cuenta estas macro fases de 4 pasos. Voy a pedirle a Xavi que nos hable de las primeras 2, que además son tan importantes. Muy ¿verdad? importante, sí. Lo primero que hacemos es acceder a la información. O sea, necesitamos data para toda la data para poder hacer esa distribución de ingresos y gastos al nivel de la unidad estratégica que hemos estado conversando. Cliente, producto, canal. Ahí hay 2 fuentes principalmente. Una es la financiera, nos conectamos con la parte más contable del lugar, de la organización, la parte más financiera. Quizás un beneficio indirecto que tiene mucho de montar estos modelos de rentabilidad es que nos damos cuenta muchas veces de errores contables en el proceso que permiten afinar un poco la contabilidad, cosas que estaban mal asignadas ya desde el punto de vista a lo mejor, de la unidad de negocio, etcétera. Y eso al final va a ser lo que vamos a tener que distribuir posteriormente a las unidades estratégicas. Entonces necesitamos también una parte de información que es operacional, que es la que nos permite hacer esa asignación. Y antes les hablaba del caso del centro de llamadas, donde necesitamos saber cuántas llamadas hay en el mes, cuánto tiempo duran las llamadas, pero lo mismo aplica a muchas otras unidades, en reclamaciones, en almacenaje, qué espacio ocupa cada tipo de producto, cuánto producto hay, cuál es la rotación. Eso me permite entender a quién asignar el gasto de almacenaje de eso. Así que son esas 2 fuentes principalmente. Y hay un proceso de validación de la data, de limpieza, etc. Otra cosa importante, necesitamos data de un periodo de relativamente largo de tiempo. Sobre todo para aquellos negocios donde la rentabilidad o el valor del cliente es uno que dura un tiempo largo, ¿no? Hay un ciclo de vida de ese cliente. Necesito capturar una parte del tiempo de ese cliente o de ese producto. Entonces, pasamos entonces a la etapa de modelaje, que es cómo hago para hacer esas distribuciones y asignaciones de ingresos y gastos. Ahí no me voy a entretener mucho ahí porque ya lo hemos hablado un poquito. Hay cosas que van directamente asociadas a la unidad, al producto, al cliente, y eso lo hacemos directamente. Las fuentes de datos que tenemos ya nos dicen que ese gasto es directamente asociado a ese producto. Se hablaba de la tasa de interés, cuando hablábamos de los platos, los ingredientes están directamente asignados a un plato en concreto. Entonces, hay otros gastos que son los que nosotros tratamos de transformar en actividades o en esas distintas etapas de la cadena de valor. Y para eso se usa una metodología que se llama Activity-Based Costing, que lo que hace es transformar salarios, no en salarios, sino en las actividades que hace la gente que tiene sus salarios. Maravilloso. Eso es un proceso, una metodología, no voy a entretener mucho aquí, pero hay unos sistemas de distribución. A veces toca hacer estudios de tiempo para entender a qué cosas dedican el tiempo esas personas que cobran esos salarios, y distribuimos entonces esos gastos. Y eso se granula al nivel que te haga falta, ¿verdad? Porque Claro, me imagino en el restaurante, por ejemplo, el mesero toma la orden, luego entrega los platos, luego recoge los platos sucios. O sea que Sí. uno puede granular hasta ese nivel o simplemente pues
La actividad de servir al cliente. Depende Sí. que Todo te- depende de la magnitud, ¿verdad? Del Sí. costo. Si es supremamente costoso desde la perspectiva, pues tú lo granulas más. Si no es tan importante, pues lo puedes consolidar. Totalmente. La magnitud del costo es uno y el otro la diferencia, los sabores de cada producto en esa actividad. Esa actividad a lo mejor es la misma. En el caso del camarero, él sirve todos los platos igual, no hay diferencia entre unos y otros. Pero en el proceso de originación de un préstamo, el que hace el análisis de crédito le dedicará más tiempo a un cliente comercial, por ejemplo, que a un cliente de personas. Y el modelaje se hace en Excel, o sea, Para hacer algo relativamente rápido, sencillo, que podamos empezar a trabajar en un par de meses, hemos usado Power Pivot, que es una DIM a Excel, que te permite conectar bases de datos, establecer lógicas de distribución y trabajar con mucha data, de manera que puedes pasar un gasto de una actividad a, yo qué sé, 2.000 productos o a 5.000 clientes y procesar eso. Repito, Power Pivot dentro de Excel, que es una DIM, y luego hay softwares ya especializados para hacer esto. De distintos vendors. De distintos vendors. Sí. para que sea un proceso sistemático, ¿no? Que es donde se le ve. Ok, muchísimas gracias, Xavi. Juan Pablo, con respecto a los análisis, los insights y la captura de valor, ¿qué nos puedes comentar de estos procesos? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Y qué aprendizajes tenemos de proyectos que hemos realizado? Sí, te cuento. Estas dos etapas obviamente ya parten de que tenemos un modelo que está armado. Aunque aquí se ve lineal, realmente el proceso es bastante iterativo, porque nosotros nos empezamos a hacer las preguntas desde el inicio. ¿Qué preguntas queremos poder contestar? Que hoy en día la información que tenemos al nivel de detalle que existe no nos la responde. Y cuando nos hacemos esas preguntas de alguna manera van a afectar el tipo de data que voy a requerir y la estructura del modelo que me va a permitir responder esa pregunta. Así que en la parte de análisis e insights es bien importante, aunque está en el tercer puesto, inicia desde el primero. Y luego está en el tercero cuando recibes el resultado del modelo y te da la información y entonces ahí viene un primer aha moment. Sí. Que tú dices, wow, yo no sabía que estos préstamos o estos platos o este tipo de pólizas que se venden por este tipo de canal eran tan rentables o tan poco rentables. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y entonces ahí viene la magia de toda la tormenta de ideas, de poder decir, ¿cómo hago yo para mejorar la rentabilidad de este producto, de este cliente? ¿Cómo hago que este canal me haga sentido hacerlo? Y entra todo lo que es la parte de discusión estratégica con base a datos. Y de ahí, pues, van a salir una serie de iniciativas, que es lo que te lleva al paso 4, que es la captura de valor, que pueden ser de distinta índole. Una puede decir modificación de precios, una segunda puede decir dejo de ofrecer este producto. Obviamente no es la que queremos hacer casi nunca, pero en casos extremos puedo hacerla. Tercero, Tercerizo. cómo yo incremento la rentabilidad de este producto reduciendo los costos. Y para reducir costos, una palanca puede ser tercerización, otra puede ser automatización, otra puede ser uso de inteligencia artificial, que me va a reducir el tiempo de procesamiento de personas y el headcount. O sea, entran las distintas palancas dentro de lo que es eficiencia. Perfecto. O sea que quizás, ¿tú cómo capturas valor? Pues como normalmente capturamos, que es ejecutando iniciativas. Lo que diferencia este paso es que el origen viene de un insight que sale de todo este análisis de rentabilidad. Me encanta porque es lo que a veces es intuitivo, tener esa argumentación numérica que te lo... Que no es debatible, o sea, está ahí, esos son los números. Y hay cosas que no son intuitivas, porque a través de este proceso es impresionante de lo que te das cuenta que no necesariamente lo tenías claro antes. ¿Cuándo debo hacer yo esto como una organización? ¿Una vez al año? Más o menos. No, son modelos relativamente, relativamente sencillos de montar y de actualizar, y por tanto recomendamos que por lo menos trimestralmente, si se puede mensualmente, actualicemos el modelo, sobre todo si lo tenemos bastante automatizado. Y claro, que pase a formar parte del... Porque al final, o sea, una cosa es sacar los números y la rentabilidad y tal, la otra es que sea parte de la gobernanza y del proceso de decisión de la compañía. Entonces, Claro. hay que incorporarlo dentro de ese proceso. Eso es Exacto. lo más importante.
la revisión del negocio. Y yo solamente añadiría lo que dice Xavi, que a la final también depende mucho de tu dinámica del negocio. Si yo decido sacar un producto nuevo, pues a mí me va a interesar al poco tiempo poder ver la rentabilidad de ese producto. Si yo reestructuro mi organización y elimino áreas o consolido, tercerizo, pues mis modelos de rentabilidad tengo que ajustarlos para que reflejen el nuevo costo. O sea que también modificaciones internas de estructura o adiciones de nuevos productos o de nuevos canales hacen merecedor volver a correr este modelo de rentabilidad y ver cómo sale eso. Y me encanta lo que dijiste al principio, que todo empieza con las preguntas que necesito contestar, que no me puedo contestar hoy en día con la información agregada que tengo. Así es. Y entiendo que entonces el modelo puede tener esa flexibilidad de adecuarse también un poco. Hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos. Sí. Bueno, sí, aquí parece que tenemos una preguntita. Parece que la parte clave, asumiendo que tienes una data depurada, es la creación del modelo. ¿Qué herramientas recomiendan para crear estos modelos? Lo que estabas comentando ahorita. Sí, a ver, Depende de la organización. sí, depende un poco de la organización. Hemos trabajado con modelos, como decía, con add-ons a Excel. Quizás también a veces para tener un primer modelo que luego pues nada, sofisticamos un poquito más con algún tipo de software externo. Hay distintas compañías que dan pues nada, soluciones sobre todo para la parte más complicada, que es la parte del Activity-Based Cost. Y esas soluciones típicamente lo que tienen son dos grandes módulos, ¿no? Uno es el que distribuye los gastos a las distintas actividades y otro módulo que lo que hace es distribuir el gasto de la actividad a la unidad estratégica, que sea el producto, el cliente o el canal. Esos dos módulos. Entonces, uno puede contratar esas dos soluciones para hacer eso y entre medio va a tener que hacer transformaciones de data para preparar la información para cada uno de los dos módulos y lo puede o también hacer en esas herramientas o internamente con soluciones de transformación de data. Ok, entonces Oscar, no solamente el tema de tener una buena data, sino también obviamente decir cuáles son las herramientas adecuadas según tu negocio y por lo que veo la transformación de la data es importantísima también en este paso. Bueno, muchas gracias por acá. Vamos a ir, ya nos queda poco tiempo, vamos a ir concluyendo. Quisiéramos hacia adelante concluir con ustedes, concluir 3 pensamientos que tenemos con ustedes de lo que quisiéramos que se llevaran hoy en día de este webinar, más allá de pues la señora que está poniendo su restaurante, ¿verdad? Que es algo bien interesante, es una analogía que siempre va a quedar conmigo. Lo primero, y de verdad que no tenemos cómo estresar más este punto, es que invertir en establecer estos modelos de rentabilidad granular puede generar mejoras recurrentes entre 10 y 30% basado en nuestra experiencia con nuestros clientes en nuestros proyectos. Esto lo que quiere decir es que a veces no tenemos claridad de que estamos dejando una cantidad de dinero sobre la mesa que pudiésemos estar capturando básicamente por falta de información granular de las estructuras de costo y de las rentabilidades de las diferentes unidades estratégicas de nuestro negocio. Así es. Sí, es la segunda concepto o palanca es la importancia y la disponibilidad de información, ¿no? De la data, que esté disponible y que nos ayude a hacer esas distribuciones o asociaciones de gasto a las distintas unidades que hemos mencionado. Importante dedicarle el tiempo necesario a la limpieza de esa información. Importante dedicarle tiempo a crear la data cuando los gastos son de una magnitud importante, porque eso va a definir la diferencia entre la rentabilidad del producto u otro. Como dicen en inglés, ¿no? Garbage in, garbage out, ¿de acuerdo? O sea que Exactamente. es importante ahí la calidad de la data. Bueno, y tercero, y esto para mí es súper importante, un modelo de rentabilidad no sustituye la estrategia. El modelo de rentabilidad es una herramienta, pero la estrategia tiene que existir, ¿no? El modelo es tan poderoso como las preguntas que el negocio se plantee. Por eso resalté muchísimo que hacernos las preguntas correctas son las que nos van a llevar a diseñar un modelo
adecuado para la realidad de nuestra organización. Y eso no le sustituye una herramienta. Bueno, estimados, por aquí simplemente a grandes rasgos, Juan Pablo, si nos quieres comentar Sí. qué servicios tenemos en B2A para Sí. aquellos que se están conectando por primera vez. Y que no nos conocen mucho, aunque yo sé que tenemos muchos amigos conectados en la llamada, pero pues B2A Consulting es una firma de consultoría, tenemos más de 20 años en el mercado, tenemos presencia internacional, tanto en Puerto Rico, República Dominicana, y servimos al Caribe, Centroamérica. ¿Cuáles son las 5 áreas donde nosotros de alguna manera englobamos nuestros servicios que ofrecemos a los clientes? Una es la parte de estrategia y crecimiento. Ahí, obviamente, los ayudamos a nuestros clientes a conceptualizar cuál es la estrategia, tanto de crecimiento como de rentabilización. Aquí en esta parte entra mucho de la discusión que al día de hoy hemos tenido alrededor de cómo gestionar mejor la rentabilidad. Tenemos un segundo área de excelencia operacional. Aquí, obviamente, partimos de todo lo que es la optimización, rediseño, automatización de procesos claves dentro de las compañías. Tenemos una práctica también de fusiones y adquisiciones, donde ayudamos a nuestros clientes que deciden salir de una parte de su negocio, adquirir un negocio nuevo, todo lo que es la parte de integración, postfusión. Tenemos otra práctica de mercado y analítica de negocios que lidera aquí Xavi, y es donde hacemos todos estos modelos bien sofisticados con uso de inteligencia artificial, modelos predictivos, por ejemplo, las distintas industrias, propensidad a ventas o propensión a un cliente a caer en default, o sea, todo este tipo de cosas las hacemos en esta práctica. Y desarrollo organizacional, donde obviamente trabajamos con el desarrollo de las estructuras y de las distintas organizaciones, desde cosas bien tangibles como estructura hasta cosas menos tangibles, pero igualmente importantes como la gestión del cambio y del manejo de cambio. Y tenemos una encuesta increíble para clima organizacional. Sí, dentro de esa práctica tenemos distintos instrumentos, siendo uno el de medición de clima. Y con esto, pues nada, bien contentos, agradecidos. Nos encantaría, obviamente, escuchar de ustedes. Ahí tenemos nuestros correos electrónicos de Tatiana, Xavi y el mío. Y como siempre, agradecemos un montón el feedback que nos puedan dar. Tenemos un QR. Por favor, si nos pueden ayudar a completar la encuesta. Agradecemos mucho el feedback. Esto nos permite seguir mejorando cada vez más la entrega de nuestros contenidos y obviamente pues para ayudar a nuestros clientes. Y por favor, siéntanse libres de escribirnos a nuestros emails. Podemos continuar la conversación con un café. Nos encantaría. Y pues nos vemos en la próxima, en el próximo webinar. Listo, gracias, bye. Hasta luego. Gracias.